Hace apenas unas semanas, los astrónomos esperaban que 3I Atlas, nuestro tercer visitante interestelar, pasara discretamente cerca de Marte. En cambio, ocurrió lo imposible. En solo 48 horas, este objeto estalló, brillando 6 veces más de lo que predecía cualquier modelo de cometas, y formando una nube cargada de dióxido de carbono verde con la mitad del diámetro del Sol. Ahora, los telescopios terrestres son incapaces de seguirlo, mientras Atlas se precipita hacia Marte a casi 70 km/h, deslizándose fuera de nuestro alcance y perdiéndose en el resplandor solar. ¿Por qué este supuesto viajero alienígena está rompiendo todas las reglas? ¿Está revelando nueva física o escondiendo algo mucho más extraño? ¿Qué secreto se está desarrollando cerca de Marte? ¿Y podrá alguien en la Tierra descifrarlo a tiempo? Actualmente, 3I Atlas se encuentra a unas 2 unidades astronómicas del Sol, el doble de la distancia que separa la Tierra de nuestra estrella, es decir, casi 300 millones de kilómetros. En este momento, avanza hacia el interior del sistema solar, a unos notables 58 km/h. Esa velocidad cuesta imaginarla. Es más del doble de la de cualquier planeta del sistema solar. Mercurio, el más rápido, orbita a algo menos de 48 km/h. 3I Atlas cruzaría la distancia entre la Tierra y la Luna en poco más de 1 hora. Un viaje que a los astronautas del Apolo les llevó 3 días. Al acercarse a su perihelio a finales de octubre, su velocidad aumentará aún más, alcanzando casi 68 km/h, un extremo que pone al límite lo que se considera natural en el sistema solar interior. A modo de comparación, la sonda solar Parker, el objeto más rápido creado por el ser humano, llegará eventualmente a unos 200 km/h, pero solo después de años de asistencias gravitatorias y una planificación cuidadosa. 3I Atlas alcanza esa velocidad simplemente al caer, arrastrado por la gravedad del Sol en una trayectoria hiperbólica. En la escala de magnitudes astronómicas, 3I Atlas ha llegado a la magnitud 12. Este dato, aunque técnico, tiene su importancia. Las estrellas más débiles visibles a simple vista rondan la magnitud 6. Cada paso en esa escala implica un cambio considerable. Una diferencia de 5 magnitudes supone un cambio de brillo 100 veces mayor. Un salto de magnitud 16 a 12, como se ha visto en 3I Atlas, equivale a un aumento de unas 40 veces en brillo. Aún así, el cometa sigue siendo invisible al ojo desnudo. Solo con un telescopio de tamaño medio y cielos oscuros y despejados los astrónomos aficionados pueden atisbarlo, y para la mayoría no es más que una mancha fantasmal, difícil de distinguir del ruido de fondo. El brillo del cometa no es solo una cuestión óptica. Refleja la enorme cantidad de luz solar que se dispersa en su coma en expansión. El núcleo de 3I Atlas sigue oculto, envuelto en una densa nube de gas y polvo. Las estimaciones de su tamaño varían entre unos compactos 0,3 kilómetros y unos más sustanciales 5,6 kilómetros de diámetro. La coma, la envoltura luminosa que rodea el núcleo, se ha expandido hasta casi la mitad del diámetro del Sol. Y no es solo un efecto visual. La coma es una estructura física real, de cientos de miles de kilómetros de ancho, compuesta de hielo y polvo vaporizados por el calor solar. Refleja y dispersa la luz del Sol a una escala rara vez vista a esta distancia, lo que convierte a 3I Atlas en un caso atípico entre los cometas. Los cálculos de su trayectoria confirman que 3I Atlas sigue una órbita hiperbólica. No está ligado al Sol. Es un paso único por nuestro sistema, sin retorno. Su máximo acercamiento a la Tierra será de al menos 1,8 unidades astronómicas, por lo que no hay peligro de impacto ni de restos. La verdadera urgencia
está en la breve oportunidad de observar a un visitante interestelar que pronto desaparecerá en el resplandor solar. Cada dato, distancia, velocidad, brillo, sitúa a 3I Atlas muy fuera de los patrones habituales de los objetos del sistema solar. Las cifras desafían la comparación fácil. Con un inminente paso cerca de Marte, estos hechos marcan la base, anclando la historia en datos duros e ineludibles. Pocas horas después del repunte de brillo, la base de datos de observación de cometas, COBS, se llenó de alertas. Astrónomos aficionados en Australia publicaron las primeras mediciones destacadas, señalando un aumento de la luz emitida de 6 veces en solo 2 noches. ¿Fue esto una auténtica explosión o un simple artefacto de dispersión fotométrica el 3 de octubre? 3I Atlas pasa cerca de Marte a una distancia de unos 30 millones de kilómetros. Es un acercamiento muy próximo en términos cósmicos, pero sigue estando muy fuera de cualquier zona de riesgo para el planeta rojo o sus orbitadores. La trayectoria del cometa es implacablemente de salida, con una excentricidad mayor que 1. Ese número, por sencillo que parezca, significa que el objeto no está ligado al Sol. Un visitante interestelar en un único e irreversible paso por el sistema solar, antes de desvanecerse en el espacio profundo. Para la Tierra, el máximo acercamiento ya ocurrió, sin acercarse nunca a menos de 1,8 unidades astronómicas. En la práctica, esos son más de 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia al Sol. Sin restos, sin peligro de impacto, sin lluvias de meteoros. Lo único en juego son los datos que podamos recoger mientras la ventana de observación siga abierta. Pero esa ventana se cierra rápido. A medida que 3I Atlas se adentra, la geometría de su trayectoria juega en contra de los astrónomos terrestres. El ángulo entre el cometa y el Sol, conocido como elongación solar, se estrecha día a día. Para el 21 de octubre, este ángulo bajará de 30, un umbral crítico. Por debajo de él, incluso los telescopios más avanzados tienen dificultades para distinguir el tenue resplandor del cometa del brillo abrumador del cielo vespertino. Para la mayoría de los observadores, la oportunidad de verlo termina a principios de octubre, justo cuando el cometa hace su acercamiento máximo a Marte. El calendario no da tregua. El perihelio llegará el 29 o 30 de octubre, cuando 3I Atlas pasará entre 1,36 y 1,4 unidades astronómicas del Sol. En ese momento, su velocidad alcanzará casi 68 km/h y se espera que su actividad llegue al máximo. Pero desde la Tierra, el cometa quedará oculto en el resplandor solar, invisible incluso para los observatorios más potentes. Este periodo de apagón, que va de principios de octubre a principios de noviembre, implica que la fase más espectacular de la evolución del cometa transcurrirá fuera del alcance directo de nuestros ojos. Todo esto está calculado mediante modelos orbitales que siguen cada detalle de su trayectoria a partir de cientos de observaciones. Las cifras no dejan lugar a dudas. 3I Atlas no regresará. Su trayectoria hiperbólica garantiza que cualquier misterio que quede sin resolver en las próximas semanas permanecerá sin respuesta durante generaciones. La urgencia es real, pero no por peligro, sino por la rara oportunidad de presenciar un objeto de otro sistema estelar interactuando con nuestro Sol y nuestros planetas antes de desaparecer para siempre. La única forma de alargar ahora esa ventana es ceder la persecución a las sondas que ya orbitan Marte, cada una equipada con sus propios instrumentos y su propia ocasión de captar una parte de este fugaz encuentro. La carrera por los datos comenzó en el momento en que 3I Atlas se desvió de la trayectoria prevista. Los programadores de observatorios de todo el mundo
se vieron en una lucha contra el tiempo y contra el Sol. Con la curva de luz del cometa aumentando con fuerza, los grandes centros activaron protocolos de objetivo de oportunidad. El telescopio espacial Hubble, ya con una agenda saturada, reservó de emergencia una franja para obtener imágenes, capturando fotogramas en ultravioleta y óptico mientras la coma se inflaba. Cada exposición del HST tuvo que equilibrar el riesgo de saturación con la necesidad de detalle, mientras los equipos de instrumentos recalibraban sobre la marcha para seguir el ritmo del rápido aumento de brillo del cometa. No se quedó atrás el telescopio espacial James Webb, que obtuvo una rara autorización del comité para una ventana de espectroscopia en el infrarrojo medio. El 6 de agosto, el instrumento NIRSPEC del Hubble WST apuntó a la coma, registrando una proporción de dióxido de carbono respecto al agua inusualmente alta, en torno a 7,6, muy por encima de lo normal en los cometas del sistema solar. Este hallazgo, señalado en tiempo real al Minor Planet Center y compartido en canales privados de Slack, desató una oleada de peticiones para obtener más cobertura espectral. El Observatorio Gemini Sur, en Chile, fue el siguiente en intervenir, capturando una secuencia de imágenes ópticas y de infrarrojo cercano. El amplio campo de visión de Gemini y su capacidad para cambiar de objetivo rápidamente permitieron a los equipos vigilar cambios sutiles en la estructura y el color de la coma, incluso cuando el brillo del objeto fluctuaba de una noche a otra. Mientras tanto, SPEREX, el cartógrafo infrarrojo de todo el cielo de la NASA, ajustó su ritmo de escaneo para obtener breves destellos del espectro cambiante del cometa. Aunque SPEREX no está diseñado para seguimientos rápidos, su amplia cobertura de longitudes de onda proporcionó una referencia única para rastrear emisiones volátiles a medida que el cometa cruzaba distintas distancias solares. Cada instalación aportaba sus puntos fuertes y sus limitaciones. El Hubble, HST, podía resolver detalles finos de la coma, pero solo en franjas horarias reducidas. El JWST ofrecía una sensibilidad inigualable en el infrarrojo, pero su agenda estaba muy apretada con otros objetivos de alta prioridad en la misma ventana de observación. Gemini, desde Tierra, dependía del tiempo atmosférico y de la cada vez menor elongación solar del cometa. Coordinar todos estos recursos exigió una coreografía más propia de ejercicios de defensa planetaria que del trabajo rutinario con cometas. Los directores de observatorio equilibraban las solicitudes de equipos científicos competidores, mientras los sistemas de datos procesaban y distribuían las imágenes en bruto durante la noche. En los canales de Slack abundaban los debates sobre filtros y tiempos de exposición, ya que cada observación debía ser aprovechada al máximo. La urgencia se intensificaba con la inminente fase de apagón. Una vez que el cometa se perdiera en el resplandor solar, los telescopios terrestres quedarían ciegos durante semanas. Los últimos conjuntos de datos utilizables, las imágenes ultravioletas del HST, los espectros de dióxido de carbono del JWST y las instantáneas en color de Gemini, serían el registro final desde la perspectiva de la Tierra. Con el traspaso a las sondas en órbita de Marte cada vez más cerca, la campaña terrestre se convirtió en una prueba de coordinación global, exprimiendo cada medición posible de un objetivo en desaparición. Marte pasaría a ser el mejor observatorio del sistema solar, cuando los telescopios de la Tierra quedaran cegados por el Sol. Los orbitadores del planeta rojo, de repente, tuvieron que asumir el seguimiento de un cometa que no figuraba en los planes iniciales de nadie. Cada nave cuenta con su propio conjunto de instrumentos, y los equipos de ingenieros y científicos se apresuraron a adaptarse, reprogramando aparatos y negociando valiosos turnos de observación.
HiRACE, el experimento de imágenes de alta resolución de la Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, es conocido por su capacidad para resolver objetos tan pequeños como un escritorio desde la órbita. Con una resolución de 0,3 metros por píxel, en teoría HiRACE podría detectar el núcleo de 3I Atlas si el resplandor de fondo y la geometría de seguimiento cooperan. Pero seguir un cometa que se mueve a 58 kilómetros, a millones de kilómetros de distancia, lleva tanto el hardware como el software al límite. Equipos de la Universidad de Arizona y del JPL ejecutan simulaciones, ajustan tiempos de exposición y luchan por ventanas de observación. El riesgo no es solo perder el cometa, sino sobreexponer la cámara o dañar los píxeles si el Sol entra en el encuadre. La Mars Express de la ESA, en órbita desde 2003, cuenta con la cámara estéreo de alta resolución, HRSC. La HRSC sobresale en la captura de imágenes de campo amplio y en varios ángulos, ideal para abarcar toda la extensión de la coma y la cola de un cometa. Sus filtros de color ayudan a diferenciar polvo de gas, mientras que los pares estereoscópicos pueden revelar estructuras tridimensionales sutiles en la nube en expansión. El equipo de operaciones de HRSC en Alemania coordina con astrónomos en tierra para programar las exposiciones cuando 3I Atlas pase más cerca del plano orbital de Marte. El ExoMars Trace Gas Orbiter, TGO, lleva a bordo la cámara CASIS de color y estereoscopia y el conjunto de espectrómetros NOMAD, diseñado para detectar gases atmosféricos tenues. CASIS, pensada para la geología marciana, puede reorientarse para fotografiar la coma del cometa en varias bandas de color. Su capacidad de captura rápida permite seguir cambios de brillo y estructura durante un solo paso. NOMAD está optimizado para detectar gases traza como CO2, H2O y compuestos orgánicos raros. Apuntando sus espectrómetros a 3I Atlas, el equipo espera confirmar los elevados niveles de CO2 detectados primero por el JWST y buscar firmas químicas nunca vistas en los cometas del sistema solar. La misión MAVEN de la NASA se une con una perspectiva distinta gracias a su instrumentación. Su espectrógrafo ultravioleta se ajusta para captar las emisiones de oxígeno y carbono atómicos, mientras que los instrumentos de plasma miden cómo interacciona el viento solar con el flujo de material del cometa. Los datos de MAVEN podrían revelar si el resplandor verde de la coma está impulsado por oxígeno atómico o por procesos más exóticos. Su órbita, diseñada para estudiar la atmósfera superior de Marte, la sitúa en una posición ideal para observar el paso del cometa desde múltiples ángulos. Los centros de operaciones de la misión, tanto en USA como en Europa, celebran reuniones de emergencia para sopesar los riesgos de desviar los instrumentos de su ciencia rutinaria sobre Marte. Cada turno de observación requiere una negociación entre ingenieros, investigadores principales y gestores de proyecto. Los protocolos de seguridad son estrictos. Las cámaras deben evitar la luz solar directa. Los espectrómetros necesitan una calibración minuciosa y los modelos de riesgo por polvo deben revisarse. En ocasiones, se cargan parches de software a última hora para habilitar nuevos modos de seguimiento o anular límites de seguridad predeterminados. Ningún orbitador por sí solo puede captar la historia completa de 3I Atlas. Juntos, este conjunto internacional forma un observatorio sintético que combina imágenes, espectroscopía y mediciones de plasma a través de distintas órbitas y usos horarios. La verdadera ingeniosidad no está solo en el hardware, sino en la rápida coordinación de equipos que, hasta hace poco, ni siquiera habían oído hablar de este cometa. A medida que la visión desde la Tierra se desvanece,
La responsabilidad de descifrar a este visitante interestelar pasa a estos ojos robóticos en Marte, cada uno listo para reunir datos que podrían transformar nuestra comprensión de los cometas y de la química de objetos procedentes de más allá del sistema solar. El color de la coma de un cometa es una huella química, moldeada por la luz solar y los hielos volátiles que hierven desde su núcleo. En septiembre, 3I Atlas dejó atónitos a los astrónomos cuando su coma pasó de un rojo apagado a un verde intenso, una transformación que indicaba que algo inusual estaba ocurriendo en lo profundo de su envoltura en expansión. La magnitud de la coma era difícil de imaginar, con casi la mitad del diámetro del Sol, más de 600.000 kilómetros de ancho. No era una ilusión fotográfica ni un efecto de exposición. El resplandor verde era real y exigía una explicación. Tradicionalmente, los cometas verdes deben su color al carbono diatómico, C2, que fluorece en las bandas del cisne, cerca de los 510 nm, cuando la luz solar lo golpea. Sin embargo, al analizar los datos de Gemini, el VLT y el JWST, los espectroscopistas no encontraron las líneas de emisión de C2 esperadas. Sin bandas del cisne, sin rastro de la firma clásica del carbono, incluso cuando el brillo de la coma se intensificaba. En su lugar, los espectros señalaron a otro responsable. Las mediciones de agosto del JWST revelaron una proporción de CO2 frente a H2O de aproximadamente 7,6, un valor extraordinario, muy superior al de la mayoría de los cometas del sistema solar, donde normalmente domina el agua. Este hallazgo centró la atención en el oxígeno atómico, específicamente en la emisión prohibida, OI, a 5.577 angstroms. Esta línea verde aparece cuando la luz solar y los electrones energéticos rompen moléculas de CO2 y H2O, liberando átomos de oxígeno que emiten fotones verdes al relajarse desde un estado metaestable. En la densa coma rica en CO2 de 3I Atlas, la radiación ultravioleta solar y los fotoelectrones actúan como catalizadores, convirtiendo la región en una fábrica de emisión verde, OI. Experimentos de laboratorio y estudios previos de cometas respaldan este proceso, pero 3I Atlas lo lleva a nuevos extremos. Incluso a 2 unidades astronómicas del Sol, las condiciones son las adecuadas para que este mecanismo predomine, superando el continuo de luz dispersa por el polvo y produciendo el inquietante resplandor verde que ahora define la apariencia del cometa. Se han considerado explicaciones alternativas. Se buscó fluorescencia de CO+, dispersión de polvo y raros efectos de plasma. Pero la ausencia de CO y el espectro de polvo sin cambios hicieron que estas hipótesis parecieran poco probables. El debate se desarrolló en tiempo real, con investigadores compartiendo espectros en bruto y scripts de calibración, examinando cada nuevo conjunto de datos en busca de C2 u otras cadenas de carbono. Sin embargo, el consenso acabó asentándose en el oxígeno atómico como el principal responsable. El momento resultó de lo más revelador. La fase verde comenzó justo cuando la emisión de CO2 se disparó y el cometa cruzó el umbral en el que la radiación ultravioleta solar podía descomponer con eficacia las moléculas de la coma en expansión. La doctora Lena Sato, espectroscopista principal del equipo del JWST, describió el reto como perseguir un objetivo en movimiento con una personalidad cambiante. Cada espectro captaba un sistema en pleno flujo, donde la química y la física chocaban a una escala pocas veces vista. La ausencia de C2 no fue un fracaso, sino una pista de que 3I Atlas estaba funcionando con reglas ajenas a las de los cometas del sistema solar. El resplandor verde se convirtió en su sello distintivo, una marca de química interestelar y de hielos antiguos
forjados en la cuna de otra estrella. El enigma sigue abierto. A medida que la coma evoluciona y las sondas en órbita de Marte se preparan para nuevas observaciones, continúa la búsqueda de líneas espectrales concluyentes de C2 o de algo aún más extraño. Cada medición puede revelar si 3I Atlas es simplemente un cometa llevado al límite o un mensajero que porta secretos de más allá de nuestro vecindario solar. La siguiente pregunta es: ¿cómo influye esta química en la estructura del cometa? ¿Y qué podría desvelar la anticola sobre las fuerzas que esculpen a este visitante alienígena? Un filamento orientado hacia el Sol atraviesa la coma de 3I Atlas, en dirección contraria a la clásica estampa de la cola de un cometa. En lugar de alejarse del Sol, esta anticola apunta directamente hacia él, visible tanto en imágenes del Hubble como en telescopios terrestres. La explicación habitual, un efecto de perspectiva cuando la Tierra cruza el plano orbital de un cometa, no encaja. La geometría no concuerda, y la persistencia de la anticola durante semanas sugiere una causa más profunda. Físicos del plasma y especialistas en dinámica se han centrado en la mecánica. 3I Atlas está dominado por dióxido de carbono, no por agua, y su liberación de gas es de todo menos uniforme. La luz solar incide en el núcleo con un ángulo pronunciado, impulsando chorros de gas y polvo, sobre todo desde el lado orientado al Sol. Esta actividad desigual expulsa granos de polvo grandes, pero no de forma homogénea en todas direcciones. Los chorros más intensos se producen donde la luz solar es más fuerte, empujando la línea de nieve más cerca del Sol que en los cometas típicos. Los granos lanzados a lo largo de este eje son más grandes y lentos, capaces de resistir tanto la presión de la radiación como el calor durante mucho más tiempo. El resultado: una auténtica anticola física, un arco de granos masivos que puede persistir decenas de miles de kilómetros antes de sublimarse. Los modelos indican que estos granos tienen al menos 10 micras de diámetro, lo bastante pesados para resistir el viento solar y mantener su trayectoria hacia el Sol. Su supervivencia depende tanto del tamaño como de su composición. Mientras que el hielo de CO2 se evapora rápidamente, los granos mezclados con material más oscuro y menos volátil pueden durar lo suficiente para crear la característica observada. El brillo de la anticola disminuye de forma exponencial a lo largo de su eje, en línea con lo esperado, cuando los granos se destruyen gradualmente por la luz solar, no solo por dispersión en el espacio. Las fuerzas electromagnéticas añaden complejidad. A medida que la coma se expande, se convierte en un banco de pruebas para las interacciones del plasma. Los granos de polvo cargados interactúan con el viento solar y con el propio flujo del cometa, creando filamentos estrechos y picos que pueden distorsionar la anticola. Aún así, en el caso de 3I Atlas, la principal característica orientada al Sol se debe a la supervivencia de los granos y a los chorros anisótropos, no a efectos exóticos de plasma. La cola iónica, moldeada por el campo magnético interplanetario, apunta alejándose del Sol como es de esperar, claramente separada de la trayectoria de la anticola. Algunos han especulado con causas no naturales, estructuras artificiales, plasma autoorganizado, incluso tecnología interestelar. Pero los datos no respaldan esas afirmaciones. Todas las características encajan dentro de los límites de la física cometaria conocida, aunque llevadas al extremo por la química y la actividad únicas del cometa. El Dr. Rafael Ortiz, físico de plasma de la campaña del Mars Orbiter, lo resume así: si quieres pruebas de lo extraordinario, primero tienes que descartar lo ordinario. Hasta ahora,
La anticola es un triunfo de la mecánica natural. La verdadera prueba, no obstante, aún está por llegar. A medida que 3I Atlas rodea el Sol y las sondas en órbita de Marte recogen datos, los modelos sobre el tamaño de los granos, la anisotropía de los chorros y el acoplamiento del plasma afrontarán su prueba más dura. Si la anticola se atenúa o se fragmenta como predicen para los granos impulsados por dióxido de carbono, el argumento a favor de un origen natural cobrará fuerza. Si no, puede que haya nueva física aguardando. Tras el perihelio, 3I Atlas entra en su fase más imprevisible y los modelos se dividen en distintos escenarios. Algunos pronostican un desvanecimiento gradual, con el brillo cayendo a medida que se agotan los hielos volátiles y la coma se contrae, dejando solo un débil remanente que derivará hacia el exterior. Otros advierten de un último estallido, un aumento de brillo provocado por bolsas frescas de CO2 o por un colapso repentino del núcleo, similar al destino de cometas que se han fragmentado bajo el estrés solar. Una tercera posibilidad permanece en la lista de todo dinámico: la desintegración. Si el núcleo es tan poroso y fracturado como su actividad extrema sugiere, el perihelio podría suponer su ruptura, dispersando fragmentos que provocarían un breve pico de luz antes de desvanecerse en el vacío. La doctora Mara Valente, dinámica de cometas que sigue el evento, describe las próximas semanas como una prueba de esfuerzo para cada teoría sobre los viajeros interestelares. Las simulaciones de su equipo trazan docenas de escenarios, cada uno asociado a diagnósticos concretos. Una disminución suave del brillo apuntaría a una simple desgasificación. Saltos erráticos o caídas súbitas podrían indicar fragmentación. Una coma verde persistente tras el perihelio señalaría grandes reservas de hielo rico en CO2, mientras que un cambio rápido de color, de nuevo a rojo o azul, podría revelar el agotamiento de esas capas volátiles. Las implicaciones van más allá del destino de un solo cometa. 3I Atlas es una sonda natural de otro sistema estelar, que transporta química y estructura forjadas en una lejana cuna de estrellas. Su comportamiento pone a prueba los límites de la física cometaria. Cómo sobreviven los hielos profundos a los viajes interestelares, cómo interactúan el polvo y el gas con el viento solar, y si nuestros modelos pueden predecir los ciclos de vida de objetos que pasan millones de años entre las estrellas. Cualquiera de los desenlaces, desvanecimiento, estallido o fragmentación, aporta datos a los modelos de defensa planetaria, afinando la forma en que rastreamos e interpretamos nuevas llegadas que algún día podrían suponer una amenaza real. Las ideas más especulativas, desde sondas artificiales hasta plasma viviente, siguen en los márgenes. No hay pruebas hasta ahora que respalden tales afirmaciones, pero el método científico exige vigilancia. Cada anomalía debe contrastarse con explicaciones naturales antes de invocar lo extraordinario. El paso cercano a Marte y la ventana del perihelio crean un laboratorio único, donde las predicciones de los modelos pueden compararse con eventos reales y donde las fronteras entre lo conocido y lo posible se ponen a prueba en tiempo real. Ya hay fechas clave marcadas en los calendarios. Publicación de datos de las sondas de Marte a principios de octubre. Perihelio, el 29 y 30 de octubre. Y el regreso de las observaciones desde la Tierra en noviembre. Las próximas semanas decidirán qué modelos se mantienen y cuáles habrá que reescribir. Por ahora, la historia de 3I Atlas es un experimento en vivo que se desarrolla a velocidad interestelar. Con cada nueva observación surge la oportunidad de vislumbrar la física de mundos más allá del nuestro. Incluso con los mejores instrumentos,
Algunos visitantes cósmicos dejan más preguntas que respuestas.